Egipto es un destino que alberga algo más que las pirámides de Giza y una prueba de ello es el oasis de Sigua. Este país, ubicado en el norte de África, tiene algo más que mostrarle al mundo. La ciudad de Sigua, en Egipto, está construida alrededor de la histórica fortaleza de Seli. Aunque el país se rige por la ley egipcia, sigue manteniendo un gobierno tradicional bereber en el que los líderes de cada uno de los gobiernos tribales locales se reúnen para dictar las normas de la región. La región de Sigua cuenta con unos 225 manantiales de agua dulce repartidos por todo su territorio, aunque no todos son accesibles. El fácil acceso a los manantiales de agua caliente y fría ha llevado a esta pequeña y remota comunidad del desierto a convertirse en un oasis literal de cultivo de frutas y dátiles. Esto contribuyó a que Sigua se convirtiera en un popular destino comercial tras el reinado de Ramsés II. Aunque el crecimiento de la ciudad es relativamente reciente en términos egipcios. No se sabe casi nada de la región antes de esa época. El misterioso oasis de Sigua se encuentra al borde del Gran Mar de Arena, a solo 50 kilómetros de la frontera de Egipto con Libia. La zona en la que se encuentra Sigua se denomina Depresión de Atara. Su historia única y su relativo aislamiento han hecho que la ciudad se convierta en uno de los destinos más tranquilos y fascinantes del país. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Un pequeño paraíso en medio del desierto del Sáhara, donde te encontrarás aguas termales, lagos de sal, las costumbres más antiguas de todo Egipto y más. Sigua es un lugar diminuto en comparación con la enorme población de 25 millones de personas de El Cairo. La región de Sivan solo tiene unos 25.000 habitantes y parece aún más pequeña. Pero para su escasa población, hay un montón de cosas increíbles. Con una mezcla de manantiales calientes y fríos, enormes dunas de arena y una historia increíble, Sigua tiene mucho que ofrecer. Puede que no sea el lugar más fácil de llegar en Egipto, pero una vez que llegues a Sigua, no querrás marcharte. Algunos aspectos de su cultura se han desarrollado de manera prácticamente autónoma, sin mucha relación con el resto del país. Por ejemplo, su lengua, el sigüí, de matriz bereber, utilizada desde tiempos inmemoriales. O elementos de la vestimenta y la artesanía, una actividad que aquí mantiene gran vigencia. O incluso su organización social, que en buena medida mantiene las estructuras tribales. Eso hace también que, en cierta manera, el carácter de sus habitantes sea más cerrado, socialmente hablando, algo que poco a poco se va modulando como consecuencia de la apertura al turismo. La fortaleza de Seli, construida sobre una colina, fue el centro de la vida de Sivan durante más de 800 años. Cuando la vida moderna invadió las ruinas de la fortaleza de Seli, muchos residentes utilizaron paredes de las casas originales para combinarlas con sus propias estructuras más modernas. Esto hace que se produzca un gradiente único de las edades a medida que la nueva ciudad se fusiona lentamente con la antigua. Todavía se puede subir a la cima de la fortaleza para contemplar las increíbles vistas de la ciudad y ver este fascinante diseño urbano por sí mismo, incluso pasear por los límites de la fortaleza. A veces es difícil determinar si estás en la fortaleza de Seli o caminando entre las tiendas del centro de Sigua. La Montaña de los Muertos es una montaña en el extremo norte de la ciudad de Sigua que está plagada de tumbas cubriendo desde la base de la montaña hasta su cima. Es uno de los lugares más fascinantes y misteriosos en Sigua. Aquí podrás ver tumbas como la de un rey faraónico y su familia. Las tumbas que salpican la montaña se remontan a la época ptolemaica y romana. De hecho, una de las tumbas es la de un romano Siamón, que decidió hacer de Sigua su hogar. Pero la importancia de la montaña continuó en los tiempos modernos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los italianos bombardearon Sigua, los sivanos locales se refugiaron en las tumbas. Uno de los templos más importantes de Sigua es el Templo del Oráculo. También conocido como el Templo de Amón, este templo de la dinastía fue un punto central de la región y continuó siéndolo hasta la época griega y romana. El Templo de Amón fue visitado por Alejandro Magno, siendo donde le dijeron que era hijo de Zeus. Alejandro utilizó esta información para consolidar su dominio en la región. No sabemos con precisión lo que Alejandro preguntó ni escuchó en el interior del santuario. Allí penetró solo, en su condición de rey o faraón de Egipto. Luego se mostró muy satisfecho de su visita, pero guardó un total silencio sobre lo que le fue revelado. No tardaron en correr diversas versiones sobre la consulta.
Se decía que había preguntado si reinaría sobre toda la tierra y si los asesinos de su padre, víctima de una conspiración de palacio, habían recibido su justo castigo. Pero lo más importante fue la declaración del oráculo de que Alejandro no era hijo de Filipo, sino del gran dios Amón, aquel al que los griegos identificaban con Zeus. Según algunos, ya a la entrada del santuario el gran sacerdote lo había saludado como hijo de Zeus. Una cosa fascinante, a la que hay que prestar atención, es el pasillo oculto que recorre dos lados de la cámara principal del templo. Es lo suficientemente grande como para que un hombre pueda atravesarlo cómodamente. Y si llamas desde dentro, los que están en la cámara del templo podrían pensar que eres la voz del oráculo. Una de las tribus bereberes locales siguió viviendo en este templo en la cima de la colina hasta no hace mucho. Entre las ruinas del templo del oráculo se encuentra un único muro decorado. Este muro es todo lo que queda de lo que fue el gran templo de Amón. Este templo, antaño hermoso, fue destruido casi por completo en 1896 cuando un gobernador otomano local arrasó toda la estructura con dinamita. Esperaba utilizar la piedra del templo como material de construcción. El oasis de Siwa, favorecido con una exuberante naturaleza, que aparece en el paisaje de repente, como un espejismo en mitad de un desierto arenoso y completamente inhóspito. A las afueras de la ciudad se encuentra un espectáculo que contrasta completamente con el paisaje de palmeras y desierto del oasis de Siwa. Aquí, mezcladas entre las montañas de sal excavada, se encuentran unas aguas de color azul esmeralda que resultan tan idílicas de contemplar que no se puede evitar acercarse. El lago tiene una de las mayores proporciones de agua y sal, incluso mayor que el famoso Mar Muerto. Nada vive en las aguas cristalinas debido al alto contenido en sal. Con un montón de manantiales naturales en Siwa, es difícil entender por qué la mención del manantial de Cleopatra ocupa un lugar tan importante en el corazón de los lugareños. Sin embargo, este manantial de agua caliente situado en el interior de la ciudad es el lugar donde muchos de los lugareños aprenden a nadar por primera vez. El pozo nunca fue visitado por la propia Cleopatra, pero la legendaria reina egipcia sí utilizaba el agua procedente de estos manantiales para sus propios baños. El agua natural del manantial sulfúrico es una forma perfecta de relajarse. Los faraones pasaban temporadas en el lugar para atraerse la gracia de los dioses. Una de las pozas de aguas termales esparcidas por el oasis recibe el nombre de Piscina de Cleopatra, que está localizado en el camino que conduce al templo de Amón. Se trata de un estanque alimentado por agua natural y probablemente es el estanque más conocido de la zona. Y aunque Cleopatra nunca se bañó en él, muchos visitantes aún lo hacen. Siwa, Egipto es un destino diferente, el cual permite que conozcas otra parte de Egipto alejado del bullicio de la capital El Cairo y con una belleza única. Siwa es el único enclave bereber de Egipto con todo lo que esto implica. Esta etnia del norte de África es muy suya y son muy celosos de sus tradiciones. Como sucede en otras zonas de influencia bereber, se mantienen costumbres muy arraigadas que traspasan las reglas religiosas. Esta zona del desierto vivió siempre en una efectiva libertad pese a los imperios, las revoluciones o los cambios de creencias. En este lugar tenían costumbres bastante singulares, como la del matrimonio entre hombres. Los antiguos terratenientes de Siwa se esposaban con sus jornaleros y estos no recuperaban su libertad sino hasta que cumplieran los 40 años de edad. Hasta entonces podían casarse con mujeres. Esta tradición fue cancelada en el año 1928, sin embargo, se siguió celebrando por una década más.